Estamos en la lección 6, tu familia como Dios la quiere. Estamos en la 6b de este viernes 1 de marzo de 2019. Dios quiere que seamos buenos comunicadores. Sobre todo que comuniquemos las cosas de Él a los nuestros y a aquellos que están cerca de nosotros o que Dios nos pone. Pero muchas veces necesitamos establecer o empezar un diálogo, una plática, un diálogo de introducción y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Yo quiero evangelizar a esta persona, pero no sé cómo iniciar la plática. Entonces, cuando ponemos la confianza en Dios, reconocemos que Dios es nuestra suficiencia y seguridad y desarrollamos una vida enfocada en Dios, Dios nos capacita para hacer a un lado el miedo paralizante que tenemos del hombre. Muchas veces tenemos ese miedo que no nos permite establecer la conexión que nosotros requerimos. Podemos inclusive platicar de cosas sin importancia y fácilmente podemos comunicarlo, pero cuando queremos entrar a la parte que verdaderamente nos interesa, no podemos. Según Proverbios, un miedo excesivo del hombre indica desconfianza en Dios y un intento por buscar la seguridad en algo fuera de Él. Un vital y apropiado temor de Dios nos libra invariablemente de inhibiciones y miedos paralizantes que no son nada buenos. Entonces, si nosotros estamos confiados en nuestro Dios, vamos a los momentos difíciles y queremos hablar con nuestro jefe o queremos hablar con alguien desconocido que no hemos entablado conversación y tenemos o sabemos o nos preocupamos por establecer ese diálogo. ¿Y qué decimos o qué deberemos de decir? En tu nombre voy, Señor, y tú pon en mí las palabras que yo voy a decir, y de mi interlocutor, Señor, tú, si hablo del Evangelio, tú abres su corazón para que él o ella guarde la semilla de tu palabra bien y esta a su tiempo tú la hagas germinar. Entonces ponemos las cosas en manos de nuestro Dios y las cosas van a funcionar, porque si ya dijimos estas palabras y vamos con miedo, es que no tenemos la seguridad de que Dios es nuestra suficiente fortaleza y nuestro suficiente socorro y nuestra suficiente ayuda. Entonces, si estamos convencidos de nuestra salvación, debemos estar convencidos que si Él dice que Él nos protege, si Él dice que Él nos ayuda, si Él nos dice que Él peleará por nosotros, estemos seguros que ciertamente Él lo va a hacer. Pero necesitamos pedírselo, necesitamos dialogar con Dios. Entonces, nos hace libres para hacer lo que es justo a pesar de las circunstancias y nos permite hablar con los otros miembros de la familia acerca de las cosas que son importantes para el buen funcionamiento de la familia y así experimentar armonía y unidad. Estamos en el tema de matrimonios, entonces el tema se centra en la comunicación que yo debo de tener con mi esposa o esposa primero y luego con mis hijos enseguida. El rechazo de otros puede ser muy doloroso.
Y yo siento que todos hemos experimentado el rechazo de determinadas personas. No les caemos, les contaron cosas malas de mi familia o de mí mismo, y entonces hemos visto aquí que muchas ovejas están así con los pastores o con los servidores o con determinados hermanos. Independientemente de lo que en un momento dado pueda suceder en la persona de los que nos conocen, el dicho mundano dice: no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Y siempre nosotros vamos a toparnos con alguien que lo vemos que nos mira, y nos mira con rechazo, nos mira con indiferencia. A lo mejor nos saluda y nos habla, pero nada más. Y resulta que con el tiempo en que nosotros nos enteramos, o cuando establecemos ese lazo de comunicación entre esa persona y nosotros, y nos dice o se descubre y nos dice que le habían contado cosas malas de mí, y que eso pues tenía desconfianza, ¿no? Entonces la gente del mundo no habla bien de las cosas, sino habla mal de las cosas que ve en nosotros. Y el cristiano carnal hace lo mismo, habla mal, es cristiano, pero habla mal de sus hermanos. Entonces, esto nos recuerda que nosotros debemos hablar de las cosas bondadosas y de las cosas buenas que tienen nuestros hermanos. El mundo se encargará de tratar de quitarnos de la atención de las personas, pero dejemos que el mundo, porque nosotros no podemos cambiar al mundo, pero nosotros sí podemos cambiar de manera que no seamos como el mundo, y digamos, tengamos ese tipo de diálogos en donde interesamos a la oveja nueva. ¿Cómo? Hablando mal de nuestros hermanos. Cuídate de o cuídate de esta, No, esta le gusta pedir dinero, esta es quitamaridos, esta es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese rechazo, sin embargo, si estamos seguros de nuestra relación con Dios, no tiene importancia lo que los demás piensen de nosotros, ni la manera en que nos respondan. Nosotros sabemos quiénes somos, en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué tenemos y cuáles son las indicaciones que Dios me ha dado. Estoy haciendo bien. Entonces, una de las cosas importantes es que alguien no me habla y yo paso y le hablo. Paso y le hablo, y siempre que lo encuentro le hablo. Y luego poco a poco le voy haciendo alguna pregunta. Le voy mostrando que en mi corazón no siente lo mismo que él está sintiendo o ella está sintiendo en su corazón por lo que ha visto, por lo que le han contado. O como es, ¿no? En pocas palabras, así se comporta. Si Dios es por nosotros, ¿cómo es? ¿Qué sigue? ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Y qué dice el Salmo 27:1, por favor? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Traduce, por favor. Sí, pues cuando hay plena confianza, hay una certeza en quién hemos creído,
se podrá hacer, poder vivir esto. De que aún cuando sabemos que tenemos que vivir peligros porque los tenemos que vivir, hay una confianza en quien hemos creído. Y Él es nuestra salvación. O sea, cuando estaban estos varones adentro cuando los iban a meter al horno, claramente dijeron: no nos vamos a arrodillar a su Dios, porque Jehová es nuestra salvación. Y si no nos salvare, pero estamos hablando de esos momentos de la carne, de todos modos, no nos arrodillaremos delante de Él. Porque esta salvación se puede entender de la vida que nos espera. De esa de que el hombre le puede hacer un daño a lo mejor a la carne, pero no a la salvación, porque la salvación es de Dios. Por eso no debe de haber temor si hay una plena certidumbre. Plena certidumbre de qué? De que Cristo vive en nosotros, porque lo hemos sentido, hemos recibido claras muestras de su existencia en nosotros y de que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, ¿quién contra nosotros, verdad? ¿Quién contra nosotros? Muchas veces, pues los del mundo, aquellos que hablan mal de nosotros o nos han hecho maldades, ya no metemos a los cristianos, sino hablamos del mundo. Bueno, hemos tenido aquí, en esta congregación hemos tenido ya varios coordinadores de iglesia infantil y de ujieres. Si recordamos a los hermanos que han venido, bueno, nosotros hemos ido vamos a México y nos ha llamado, me han llamado a mí el pastor, el varón, y me ha dicho: tú te has comportado de esta manera y de esta otra y de esta otra más. O sea, no me pregunta, sino me ha dicho esas situaciones. ¿Qué quiere decir? Que esos varones son los ojos de Josué en esta congregación. Mario, por lo consiguiente. Y si le preguntan a Mario tiene que decir la verdad, ¿no? Entonces procuremos comportarnos leal y fielmente para que las cosas las noticias o lo que de alguna manera deba enterarse a los pastores sean cosas buenas de nosotros. Y lo mismo de iglesia infantil, lo mismo. Iglesia infantil cuestionan a mi esposa de cómo se están comportando los servidores, están cumpliendo con las cosas que deben cumplir. ¿Y qué pasa? Pues tiene que decir la verdad. Y al decir la verdad, que muchas veces tiene que venir la disciplina, porque la disciplina es la muestra de amor que tiene para con nosotros, para que desandemos el camino que nosotros estamos acostumbrados a llevar. Entonces, precisamente las costumbres han hecho que algunas personas han aprendido a hacer pocas palabras de las costumbres. O sea, una de las costumbres que tenían los antiguos con respecto a los niños, a ver si nos acordamos, ¿qué decían, Lolita? Cuando estaban platicando los adultos y llegaba el niño y se metían, ¿qué decían? Mi mamá decía: a ver, señor, siga usted platicando con mi hija, porque me interesa mucho lo que viene usted a decir. Muy amenamente, ¿no? Muy amenamente. Pero vosotros, padres, ¿cómo se comportaban? ¿O cómo se comportan algunos del mundo? ¿Cómo, Fermín?
No sé, diciéndoles que están hablando a ti. O sea, diciéndoles a los hijos, ¿están hablando a ti? Están hablando a ti, o mamá o papá, esta cosa, y que dice, niño, no me molestes, niño, vete por allá, ve a ver la televisión o ve a jugar con tu hermano, pero ahorita estoy hablando con aquí, pero lo que pasa es que están entretenidos en alguna actividad y no quieren que el niño interrumpa y les haga preguntas que de alguna manera, tarde o temprano, nosotros les tenemos que contestar a los hijos, porque los hijos crecen con preguntas. Y si no les damos oportunidad a los hijos, entonces ¿a quién le van a preguntar? ¿Y a quién le preguntan? Le preguntan a sus compañeros de la escuela. Y los compañeros de la escuela, ¿qué les dicen? Pues las cosas como están acostumbrados a hacerlas, ¿no? Ahí se inician las señoritas en las cuestiones sexuales y los jóvenes también. En la escuela, en la drogadicción, ahí aprenden a fumar, a beber, a drogarse. ¿Por qué razón? Porque los padres no escuchan a los hijos. No se preocupan por ellos. Piensan que por el hecho de que ya van a la iglesia, es más que suficiente. Allí en la escuela, en la iglesia infantil los van a educar. Y no es eso. Y los llevan a la escuela y piensan que el maestro va a educar a sus hijos, y nosotros los maestros no educamos, nosotros instruimos a los niños o a los jóvenes o a los adultos en las cosas que deben aprender y deben de saber. Yo recuerdo que decía mi abuelita, cuando cana, cana, y cuando moco, moco. Eso pues, les daba a entender que si estamos hablando de las personas mayores, y cuando son chamacos, pues, ustedes hablan. Pero así era en el antiguo, en muchos hogares había la situación de que en la mesa se guardaba silencio y solamente hablaban los papás. Los niños no tenían derecho de intervenir en la conversación de los adultos. Y eso es lo que nosotros debemos evitar y debemos buscar de cosechar en nuestros hijos, porque si no lo hacemos que algunos hijos crezcan y les digan las pocas palabras. Entonces debemos educar como Dios quiere a la familia, debemos educar a nuestros hijos. O sea, debemos instruirlos de tal manera que tengan confianza en nosotros, que intervengan en la situación cuando verdaderamente no deben intervenir. Cuando todas las preguntas de la congregación las puedes hacer, todas, estemos donde estemos. Todas las preguntas espirituales y muchas otras tenemos que contestárselas a los hijos, porque ¿quién se las va a contestar si nosotros no? Otra vez, ¿quién? Pues van a otras instancias. Entonces, por lo tanto, si los hijos no se van o no queremos que los hijos tengan comentarios que no tienen importancia, nosotros debemos tener pláticas que tengan importancia. Nosotros, los adultos, debemos tener pláticas edificantes, pláticas constructivas, pláticas que nos aclaren las situaciones de nuestra manera de vivir, de nuestro cotidiano comportamiento.
Debemos alentarlos pues a que hablen para que no surjan esos mares o esos océanos de silencio, y el niño pues la esposa. Una cosa es que a la mujer le gusta hablar mucho, y otra cosa es que no la animemos o no nos animemos los esposos a hablar de las cosas que verdaderamente tienen importancia. Si hablamos de cosas que tienen importancia delante de los hijos van a hablar también y van a opinar de cosas que tienen importancias. Pero si nos comemos al pastor en la hora de la comida y están los hijos, ¿qué pasa? Pues los hijos aprenden a comer pastor, el ruquito al pastor, y ahí lo están despedazando. Entonces, ¿qué? Los padres hacen los comentarios y no se fijan que no deben hacer comentarios despectivos de nadie, y menos de sus autoridades espirituales. Sí, pueden compartir con la esposa. ¿Y cómo viste la situación de la predicación de ahora? Pero una cosa es hablar bien de las cosas que te pareció bien, no qué te pareció mal, sino qué te pareció bien. Y si tenemos cosas que decirnos nosotros respecto a eso, vamos a decírnoslas a solas. Si tenemos ganas de agarrarnos del chongo, vamos a agarrarnos a solas, a solas. Entonces siempre motivemos el diálogo en familia de la mayoría de los temas, y hemos dado la bienvenida a las perspectivas y opiniones de nuestros hijos. Dios nos ha enseñado mucho por medio de ellos. Podemos aprender y vamos a aprender por medio de los hijos. Entonces para eso los debemos entrenar, pero no impedirles que hablen. En vez de que ellos sean pocas palabras, debemos entrenarlos a conciencia en las palabras correctas. Es decir, aquí tenemos, y aquí los corregimos. A ver, esa no es la palabra correcta. Y no es el momento de estarnos peleando en la mesa, de que se estén pegando, porque pues, los hermanos ahí, mira a la mamá, y cuando se da cuenta ya le dio una cachetada él a ella o ella a él, o le dio un golpe, o le hizo una maldad, y entonces ahí es a donde nosotros debemos intervenir para que las cosas cuando estamos los corrijamos y los eduquemos, los edifiquemos y les enseñemos, para que cuando estén solos se acuerden de cómo son las cosas que deben hacer delante de, o cuando estén en el lugar correspondiente a donde van a estar. Entonces enseñemos a los hijos a hablar de las cosas correctas, en la manera correcta y en el tiempo correcto. Entrenemos a los hijos a hablar con respeto, con concordancia, constructivamente y bajo control. Entonces, si yo me expreso como esa vieja P y ese viejo inútil, pues los hijos van a decir lo mismo, porque nosotros lo decimos. Pero si de nuestra boca no sale ninguna palabra corrompida, no va a haber manera de que nosotros demos lugar a que ellos aprendan algo que nosotros no les estamos enseñando. En la escuela lo van a oír, y en algún momento van a traer de la escuela muchas cosas que no están bien, pero precisamente en esos momentos en que tenemos comunión, la familia, en los momentos de tomar los alimentos, que estamos todos reunidos, ellos van a sacar cosas de la escuela, y entonces allí de buena manera nosotros los vamos a ir educando. Esa es la educación. Los vamos a ir educando para que esas cosas, esos pensamientos y esas palabras que tienen, esas no entran en el seno de nuestra familia, ni deben estar en el seno de tu corazón.
Esto pues es parte de formar una familia como Dios la quiere. Dios así quiere que nosotros nos comportemos como padres para que nuestros hijos aprendan a comportarse como hijos de Cristo. Entonces, las pocas palabras se convierten muchas veces en eso porque sus costumbres no les enseñaron a tener la habilidad de comunicarse eficazmente. Los entrenaron para no usar esta habilidad, es decir, no hablar. Entre menos hables, menos te comprometes. Una cosa es hablar mucho y pecar, y otra cosa es pecar no hablando. Interpreta mi silencio, y yo interpreto de una acción, de un silencio, interpreto 7 cosas. Y no se trata de que interprete las 7 cosas, sino que yo interprete por medio del diálogo y entienda lo que verdaderamente me quiere decir mi esposa con palabras y que yo no la dejo, o mi esposo con palabras, pero yo no lo dejo porque le arrebato la palabra. Una cosa de educación, de mucha educación, es que no debemos arrebatarnos la palabra cuando estamos en una conversación. Debemos de dejar que termine el diálogo que tiene el hijo o que tiene la esposa, y cuando ya terminó, entonces ya nosotros pasamos, y si hay alguna cosa que haya que corregir, las corregimos. Entonces, las costumbres no enseñaron a la gente a comunicarse eficazmente. Los entrenaron para no usar esta habilidad. Es una habilidad que nosotros debemos adquirir, de sabernos comunicar. Ahora necesitan entrenarse a ellos mismos, siguiendo las guías de este libro, a ser mejores comunicadores. ¿Cuál libro? La Biblia. La Biblia. Estar ocupado. Pocas palabras dice: no me molestes, niño, estoy ocupado. Y una persona decía: hablaría más. O sea, muchas veces nos demandan que hablemos, pero y dice: hablaría más si tuviera tiempo. O sea, no tengo tiempo ¿de qué? ¿De qué no tenemos tiempo cuando se trata de dialogar? Helen, ¿de qué no tenemos tiempo? ¿Cuando se trata de hablar? Sí, cuando se trata de dialogar. O sea, el tiempo no lo tengo de escuchar a la persona, o no sé. Lolita. Sí, creo que no nos damos tiempo de, tú me dices, yo te digo, no como es un diálogo, sino que yo hablo y digo lo que tengo que decir y ya. Esa es una parte. Falta. No tengo tiempo. Del lado bueno y del lado malo. El lado malo es que no dejo que mi interlocutor se exprese. Ese es el lado malo. Y él quiere decirme cosas de importancia. Y el lado bueno es que no tenga yo tiempo para escuchar cosas necias, palabras y chismes y esas cosas que de ninguna manera me edifican a mi vida y la vida de mi familia. No quiero chismes. Si no te consta, no me traigas esas noticias, porque no tengo tiempo para estar escuchando esas cosas. No, entonces que hay que darles tribuna, pero es que los enseñamos a que cualquier cosa que digan y esté mal dicha, yo les pongo atención, y no es así. Es chismes aquí en mi casa, no quiero. ¿Y qué cosa es un chisme? Algo que no me consta, ese es un chisme.
Entonces decía un varón, hablaría más si tuviera tiempo. Algún día, cuando esté viejo, cuando ya no tenga que trabajar tanto o tantas horas, hablaré con mi cónyuge o mis hijos, pero por ahora no tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado haciendo mi porvenir y yendo a la iglesia, cuidando las cosas alrededor de la casa. ¿Cuándo o dónde voy a encontrar tiempo para hablar con mi esposa y mis hijos? ¿Cuándo voy a encontrar tiempo? ¿Cuándo voy a encontrar tiempo si yo no me doy tiempo para ello? ¿Cuando ya se hayan ido los hijos? ¿Cuando ya se hayan torcido? ¿O cuando el matrimonio se ha roto porque no me di tiempo, yo no me di el tiempo de poder dialogar con mi esposa y escucharla? No, la relación de la familia es en todo tiempo debe existir ese diálogo. La palabra del Señor nos declara que la comunicación es extremadamente importante y corremos un gran riesgo si la descuidamos. Además, la experiencia humana ilustra abundantemente lo destructivo de pocas palabras en familias y matrimonios. Edificar relaciones familiares profundas que honran a Dios y satisfacen requieren una cantidad adecuada de comunicación efectiva, y para eso necesitamos dedicarle lo más preciado que nosotros tenemos. ¿Qué cosa es? Nuestro tiempo. Pero si nosotros invertimos en educar a nuestra familia, nosotros vamos a cosechar muy buenas cosas que se supone que perseguimos que los hijos tengan. Pero si yo no participo en esas cosas, o la esposa no participa en esas cosas, ¿cuándo voy a cosechar las cosas que no he sembrado en mi esposa y en mis hijos? Dice la palabra que un árbol bueno da frutos buenos. Pero si yo no preocupo por cuidar ese arbolito, de podarlo, de aflojarle la tierra, de regarlo, va a dar frutos como. Entonces ese arbolito soy yo. Si yo no me preocupo entonces los frutos que yo voy a dar no van a ser buenos. Entonces la persona que continuamente usa su vida o su actividad como excusa para hacer pocas palabras, o no quiere comunicar, o es ignorante de la importancia que esto tiene tanto en su vida como en su familia, o no sabe o no le importa lo que Dios opina de ello. En realidad, esta persona muestra que hay muchas otras cosas que son más importantes, pero no lo importante. Para él son importantes, como decían ahorita ustedes. Para él son importantes. Yo digo lo que digo, y ya lo dije, y lo demás no me importa. Y así no es. Pues yo digo, y si estoy equivocado, corrígeme, si estoy mal. Hacemos tiempo para las cosas que consideramos que tienen más valor en nuestra vida, mientras que otras cosas las dejamos sin hacer. Entonces, si creemos en la Biblia, no podemos leer simplemente lo que dice sobre la comunicación y salirnos con la idea de que la comunicación adecuada es opcional en la vida familiar. No es opcional, es un deber, es una responsabilidad que como padres nosotros y como madres debemos ejercer en el seno de la familia. Si observamos en las familias después de muchos años de pocas palabras, no puedes considerarlo inofensivo. Pocas palabras es un asesino de familias, dice aquí el libro.
el estudio. La palabra de Dios lo declara y la experiencia humana lo ilustra o lo confirma. Entonces, ¿cómo vencemos a pocas palabras? No quiere hablar. Entonces, si pocas palabras se está destruyendo en nuestro hogar, si pocas palabras se está destruyendo las relaciones que tenemos en la familia, pues yo me voy a enfrentar a la situación de cómo vencer a esa situación que tiene mi cónyuge. Entonces tengo que desear vencer a pocas palabras, tengo que desearlo. No, ya sí es, ya no le hagan caso, el matrimonio no está funcionando. No le hagan caso, está loco. Entonces el crecimiento en cualquier aspecto de la vida no ocurre por accidente. El crecimiento lleva un entrenamiento. El crecimiento lleva una disciplina. Ocurre porque la gente tiene voluntad de trabajar con él. Tenemos voluntad, debemos de darnos esa voluntad para trabajar con esa situación, para que nuestra familia crezca como Dios quiere que crezca. Muchas personas que tenían poca capacidad para iniciar una conversación han experimentado un gran cambio porque tuvieron voluntad de trabajar para mejorar. ¿Y cómo trabajamos para mejorar? Juan 5, 6 y 8, por favor. Jazmín. Juan 5, 6 y 8. Dice, cuando Jesús los vio acostados y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, ¿sí es ese? Sí, y las palabras de Cristo en el 8 que dicen. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, ¿qué le dijo en el 6? A ver, termina de leer el 5, digo el 6 y el 7, para que tengamos bien, cuando recordemos Jesús bien. Lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo el enfermo? Jesús. No lo conocía, no conocía a Cristo, pero le dio buenas razones, le dio una buena razón para enterar bien. Mi Señor lo sabía su situación, sabía cuánto tiempo llevaba, pero Él quiere que nosotros nos aprendamos a expresar y por eso puso lo que se llama la oración. Para eso es la oración. Repite por favor el 7. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, ¿qué dice el Señor? 8. Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, a los individuos, a los que tienen temor, a los que no han aprendido, en el área de la comunicación, Jesús decía, ¿quieres comunicarte mejor? Si quieres te ayudaré, pero debes querer mejorar y tener la voluntad de hacer el esfuerzo. Es lo que nos pide a nosotros. ¿Quieres comunicarte mejor? Si quieres, Dios nos ayuda. Yo te ayudaré, pero debes querer mejorar y tener la voluntad de hacer el esfuerzo. Es decir, luchar por eso, ¿no? Filipenses 4:6. Lolita, por favor. Dice, no se preocupen por nada, más bien
Oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Ahora, Helen. (4:6) de Filipenses. ¿De Filipenses 4:6? Sí. Por nada estéis afanosos, sino seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice ahí, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿no? O sea que nosotros le expresemos a mi Señor la necesidad que yo tengo. Porque normalmente venimos a Él por necesidad, pero también debemos ir a Cristo por agradecimiento y por adoración. Esas son las tres partes fundamentales de la oración, pero si no sé pedir, pues tampoco sé hacer las cosas de adorar y tampoco, no me agrada adorar. Y no me agrada agradecer. Yo soy agradecido. Sí, pues demuéstralo. Como manifestándole al Señor lo agradecido que estás, porque este día te permitió despertar y levantarte, te puso fuerzas en el cuerpo para poderte ir a tu trabajo. Porque muchos no se levantaron, viven, pero ya no se pudieron levantar, y muchos ya no despertaron. Entonces nosotros todos los días tenemos que hacer ese tipo de agradecimiento. Si llegamos a nuestra casa y nuestra casa está en pie, ¿y qué quiero decir cuando digo que mi casa está en pie? Están trabajando, ¿Qué más? haciendo lo que corresponde. Está bien, Está bien. ¿sí? Mi casa está en pie, pues quiere decir que no sufrió ninguna cuarteadura, que no hubo un accidente, que no una pipa se fue a estrellar hasta la casa, ¿no? Ese peligro corres tú allá en tu casa, ¿no? ¿No ha sucedido? Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué le damos? ¿Qué hacemos cuando llegamos y la esposa están ahí y los hijos? ¿Qué decimos? Gracias, Señor. Y cuando me voy a dormir le doy gracias, Señor, porque este día no hubo un momento que lamentar. Entonces allí esa es la oración que nosotros tenemos con Él y eso es lo que a Él le agrada que nosotros hagamos. Sí, que le pidamos, pero también quiere que lo adoremos, ¿no? Señor, tú, creador del cielo y de la tierra, Señor, tú que conoces las estrellas y conoces su nombre, Señor, tú que eres la justicia y el amor y tú eres el dador de la vida y de la salud, tú que me has tenido en tu mano durante todos estos días y no me has dejado, Señor, bendito seas, digno de toda adoración y reconocimiento. Esa es la parte de la oración, las tres partes de la que nos ha hablado el pastor los domingos que hemos estado viendo la oración. Entonces, con la ayuda de Dios, ¿qué? Vamos a cambiar. Con la ayuda de Dios, ciertamente vamos a cambiar y tal vez nunca lleguemos a ser los mejores comunicadores del mundo, pero Dios te puede ayudar a llegar a ser el conversador que Él quiere que seas. No en todo hablaba Moisés con el pueblo, no en todo. Moisés aprendió a comunicarse con la ayuda de Dios, pero Señor, no puedo, pues mejor manda otro. No, por esta vez voy a mandar a tu hermano, pero yo te voy a capacitar para que puedas, y cuando yo te diga, dile al pueblo esto, tú, Aarón. ¿Qué decía el varón el sábado cuando pedí que hiciera oración? ¿Qué hizo? Le pidió a la esposa. Le dijo, no le pidió, le dijo, tú ora porque yo no sé orar. A estas alturas, pues quiere decir que de oración no tienes absolutamente nada. Y si no hay oración, ¿cómo Dios te va a contestar? Entonces, si confiamos en Él y le obedecemos, estemos seguros que con su ayuda para mejorar y puede orar
en confianza con Él, Él te escucha y te va a contestar. Nos va a contestar. Si nunca le pedimos, pues nunca nos contesta, ¿verdad? La oración es benéfica para desarrollar habilidades de comunicación en por lo menos dos maneras. Desarrollar habilidades de comunicación en por lo menos dos maneras. Primera, Dios nos esfuerza y capacita para hacer su voluntad por medio de la oración. Dios nos capacita para hacer su voluntad por medio de la oración. Efesios capítulo 3, versículo 21. Lee hermano. ¿3:21? Sí. Dice, a él sea gloria en la iglesia. Efesios 3:21. Efesios 3:21. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso no es 3:21. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Sí? Entonces busquemos el verso que dice: es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El 20. Es el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Un ejemplo de es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Un ejemplo que bueno, el que tenga un ejemplo. Por ejemplo, el pedirle en mi salud. Voy a poner ese ejemplo en mi salud. Yo los pies, a mí me estaban doliendo mucho los pies, ¿no? Entonces, ayúdame, señora, que saque yo conveniencia, que no aumente más, que no se me hinchen tanto los pies, porque ya me duelen mucho. Él es poderoso al quitarme ese dolor, y no solamente en ese día, sino, pues bendito sea el Señor, que de esto estoy comentando, ya he venido sufriendo y padeciendo de este dolor. Ya tengo 20 días que ni hinchazón ni dolor, o sea, yo le pido pues, en este día y él me dice, te lo quito definitivamente. Él es poderoso para hacer grandes cosas, ¿no? Más de lo que le pedimos. Más de lo que le pedí, porque yo le dije que de menos que termine yo mi trabajo con bien y que ya no venga yo con esta hinchazón, ya miraré cómo tú me pondrás estancias para solucionar mi problema. Y las puso y me lo ha quitado ya. O sea, definitivamente ya no lo tengo. Y bendito sea, ¿no? Porque le pedí un corto así, solo por hoy. Me dijo solo por más días, ¿no? Y bendito sea. Sí, en cualquier problema que tengamos, pues, digo, si yo tengo un problema, como que tengo en mente cómo solucionarlo, ¿no? Sin embargo, le pedimos a Dios y lo hace de tal manera que yo no me hubiera podido imaginar. Lo hace, no sé, rápido, lo hace efectivo y sin tanto problema como yo lo hubiera hecho. Pues a veces no lo vemos, porque públicamente, ¿quién iba a decir que un varón como Moisés, que tenía temores, tenía miedo, pues Dios lo utilizó para sacar al pueblo y hacer grandes cosas? O sea, nosotros a veces
estamos en esa de que vemos las cosas y cuando nos podemos saber cosas que el Señor nos ha permitido realizar, pues llega un momento en que, pues por obra de Dios, así de simple, porque humanamente no podemos hacer esas cosas nosotros. A veces el Señor y su palabra lo dice, nosotros pedimos una cosa y Él mira la intención de nuestro corazón y sobrepasa y sobreabunda y esto y el otro, y lo podemos notar a veces aún en las enfermedades más notorias, o sea, cuando alguien cae en un hospital y le quieren quitar un miembro de su cuerpo, pues para el mundo eso ya es algo definitivo. Y nosotros con orar y confiar en el Señor hemos visto que el Señor hace cosas increíbles, porque podemos, por testimonio de lo que vimos, decir, no, si nosotros decimos mi esposa o mi hijo o este familiar, hace 5 años le querían quitar el pie o le querían quitar el brazo o tenía un tumor y dijeron los doctores que pues, no iba a sobrevivir 5, 10, 15 años y anda como si nada. Es el poder de Dios. ¿Quieres dar algún ejemplo, Jamín? Bueno, yo estaba... A ver si puedes dar uno aparte del que vas a decir. A ver si puedes decir algo del pecado. O las consecuencias del pecado. Bueno, da tu ejemplo primero. Sí estaba pensando en lo que nos comentaba de cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿no? Muchas veces pues ocupamos esta parte de la palabra, ¿no? Que nos dice que muchas veces estamos orando por nuestros familiares, pero cuando se llega el día de evangelizar, lo ponemos en las manos de Dios y decimos, o sea, tú ocúpanos, ¿no? Y leía yo aquí esta parte que dice, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque nosotros pudimos haber estudiado una cosa, pero en esos momentos Dios dice es bondadoso y nos abre otra parte, ¿no? Y habla directo al corazón. Nos inspira otras cosas. Exactamente, al corazón de esas personas que nosotros a lo mejor no teníamos previsto hablar, ¿no? Consecuencias del pecado. Sabemos que Dios nos perdona nuestros pecados, pero que la consecuencia, pero el pecado, ¿qué? Trae consecuencias. Bueno, además de las veces, el Señor no nos da lo que merecemos, porque si nos diera lo que merecemos, estuviéramos destruidos, ¿no? O sea que nos perdona y nos aliviana la consecuencia, nos achica pues la situación. ¿Por qué? Pues porque así es su gracia. Por eso dice el verso. ¿Quieres leerlo otra vez, Daniel? Por favor. Sí, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. De lo que pedimos o entendemos. Más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Santiago 4:2. No, Mateo 7:7 y Santiago 4:2. Quien no tenga que leer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es el Mateo 7:7. Ahora el 4:2. De Santiago. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
O sea, ahí nos está dando la indicación de que nosotros, ¿qué hagamos? Pedirle a mi Señor y decirle que sea conforme a su voluntad. Pero Él esté sabedor de que nosotros sabemos pedirle y lo estamos haciendo de corazón y que tenemos ese anhelo o esa necesidad. Muchas veces nos va a contestar, pero nos va a contestar y muchas veces o alguna vez nos va a contestar de manera negativa. No te voy a hacer esto que tú me estás pidiendo, porque si te lo hago tú te vas a ir de mi lado. ¿Quieres tener un hijo y concibe la mujer y se aleja de la congregación porque ya su Dios, ¿qué? Es su hijo, su Dios es su hijo. Entonces, segundo, la oración es útil para desarrollar habilidades de comunicación porque mientras aprendemos a hablar con Dios y compartimos con Él, aprendemos a comunicarnos con otras personas. Entonces, la oración es útil para desarrollar habilidades de comunicación porque mientras aprendemos a hablar con Dios y compartirnos con Él, aprendemos a comunicarnos con otras personas. Tenemos que empezar con el Señor. Oiga usted, Señor. ¿Sí? Así es. ¿Cómo es? Señor mío, Dios mío, Padre mío. O sea, Él nos da la confianza para que nosotros en esa confianza podamos acercarse a Él. Sí, con respeto, sí, con mucha reverencia, pero con la confianza de que somos sus hijos. Y si somos sus hijos podemos hablarle en cualquier momento. Él nos escucha y toma nota. Y a su tiempo nos contesta. Entonces, ciertamente el interés principal de la oración no debe ser el practicar habilidades de conversación, pero es un beneficio adicional. Señor, apréndeme a pasar el Evangelio. Señor, enséñame a poderme comunicar con las personas. Si puedes aprender a ser abierto y honesto con el Dios del universo, puedes aprender a hablar con cualquiera, con quien quieras hablar. Discute lo que has aprendido. No tienes que decir todo original. Medita en tu vida y trata de recordar cosas interesantes que te pasaron durante periodos de 5 a 10 años de tu vida. Comparte ocasionalmente alguna de tus experiencias más interesantes con tu familia. Los hijos no saben cómo fui yo cuando era joven. Si no se los cuento, mejor yo se los cuento a que se los cuenten otros, distorsionados. ¿Sí? Entonces, cuando no conocemos a Cristo, ¿qué hicimos? La mayor parte de las aberraciones que nosotros, de las cuales nos hemos tenido que arrepentir, ¿no? Cuando no conocemos a Cristo. Ya estando en Cristo, también metimos la pata, ¿no? Pero ya no la misma magnitud, ¿o sí? No, ya no es la misma magnitud. También hemos caído, hemos resbalado. También, cuando nos damos cuenta, Dios nos llama la atención y si no queremos hacerle caso, que pues nos manda palito, ¿no? Entonces practica de antemano, haz un esfuerzo diario de compartir algo interesante con tu familia. Incluye preguntas generales para cualquier persona y preguntas específicas para individuos en particular. Si es necesario, escríbelos en tarjetas de biografía y llévalas contigo para verlas a escondidas cuando no sepas por dónde ir en una conversación. O sea, ¿qué preguntas les podemos hacer?
Si ya nos saludamos y ya nos quedamos callados, pues ya no hay tema de conversación. Yo soy el que debo de meter tema de conversación para hacer que en pocas palabras que se vaya soltando, se vaya soltando. Que Dios bendiga su palabra.